Jesucristo, nuestro Señor, hermoso, precioso y amado Señor, te damos gracias por este día que tú nos permites, Padre Santo, estar reunidos y tomar este curso, Señor, como parte del discipulado que necesitamos, Señor, para que podamos también discipular a otras personas. Te damos gracias, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde, Señor, nos lleve, Señor, al conocimiento, nos lleve al entendimiento y finalmente, Señor, a la práctica del conocimiento que tú nos das por medio de Jesucristo para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, estábamos viendo, hermanitos, ¿verdad? No es fácil porque todo tiene su contratiempo, sobre todo en la cuestión doctrinal de la palabra de Dios. Todo tiene un principio y tenemos que buscar ese principio de la doctrina de Cristo. ¿Cómo empezó? Entonces, para esto yo pedía y le decía al Señor, ¿cómo dice la palabra de Dios? Tenemos que apegarnos no a los puntos que cada quien quiera. Pues podemos empezar con X punto, la santidad, podemos empezar con... No, pero así no empezó la doctrina de Cristo. O sea, ¿cómo empezó el Señor Jesucristo su doctrina y su ministerio? Hemos estado viendo que no vamos a empezar con el Génesis porque todo eso es parte de lo que Dios hace en el antiguo pacto. Todo lo sabemos y lo conocemos, pero vamos a adentrarnos en la salvación que es a partir de Cristo y a partir de ahí empezamos a conocer la verdad. Entonces, ¿cómo empezó el Señor Jesucristo? No es como cada quien queramos, o sea, son pasos a seguir. En todas las cosas, ¿no es cierto, Chanchito? En todo lo que se quiera hacer, aprender, hay pasos, hay principio, hay pasos. Y tenemos que empezar por los primeros pasitos. Y aunque ya no los aprendamos, estamos empezando para ir subiendo de conocimiento, de enseñanza doctrinal. Por eso apunten. Y para eso, pues nos podemos ir primeramente a Mateo 3, que el mismo Señor, o Lucas, cualquiera de los dos, nos dice cómo empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a ver Mateo 3. Dice así, 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y nos sigue hablando. Este fue el principio del camino que Dios empezó a hablar a través de Juan. Y en Marcos 1, el mismo Señor, cuando empezó su ministerio, exactamente las mismas palabras habla. En Marcos 1:14, dice así, ¿ya lo tienen? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense las palabras, cómo empezó el Señor Jesucristo, su ministerio, su doctrina, su enseñanza. ¿Cómo empezó? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, lo primero, ¿verdad? Que de eso hemos estado hablando sobre el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí está ya un principio de la enseñanza que Jesucristo empezó a decir, empezó a enseñar. Este es el mensaje de Jesucristo al entrar a su ministerio en la tierra.
No tenemos que ver ahorita a Moisés, no tenemos que ver qué es lo que fue Moisés enseñó, qué Abraham enseñó, ¿no? Sí, qué Cristo dijo y enseñó, ¿se entiende, verdad? Este es cristocéntrico todo el mensaje. Entonces vemos que este fue cuando entró en su ministerio en la tierra, vemos que primero mandó a Juan Bautista, dice, para preparar el camino del Señor a los hombres, para preparar el camino a los hombres de la llegada del Mesías, que él decía que venía después de que Juan estaba hablando y predicando. Sabemos que Israel estuvo esperándolo por largos años, al Mesías, a Jesucristo. Ahora, ¿qué preparó Juan el Bautista? Aunque dice, preparó el camino. ¿Qué preparó Juan el Bautista en los hombres? El arrepentimiento, pero estoy hablando, ¿qué preparó? Aquí no es que predicó, sino ¿qué preparó? ¿Qué? El camino. ¿Y qué significa el camino? No nomás un camino material, ¿verdad? No está hablando de un camino literal. El corazón de los hombres, está preparando un camino, y ese camino es el mente, el corazón, el alma del hombre. ¿Quitando qué? Cosas que estorben. Un camino se tiene que limpiar para que pase. Dice que en aquel tiempo, y siempre, ¿no? Cuando un rey o una príncipe iba a algún lugar, primero mandaba a sus personas, ¿verdad?, a que investigaran el camino por donde iba a ir y que lo limpiaran de cosas. Bueno, en este caso, ¿qué estaba limpiando Juan? El corazón, hermano. El corazón, que es lo que tenemos que limpiar también nosotros. El corazón de tantas cosas, ideas falsas, todo, doctrinas de hombres, tantas cosas, mentira, el pecado, sobre todo, el pecado, limpiarlo del pecado que está erradicado en nuestro corazón. A eso vino. Y luego dice que él hablaba del arrepentimiento. Y aunque nosotros, hermano, eso es el principio, pues estamos hablando del principio. Y ahorita vas a ver que ese principio sigue siendo continuo en la vida de los hijos de Dios. El arrepentimiento no nada más es por primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que habló el Señor? El arrepentimiento. Fíjese cómo esto no se habla en Moisés, no se habla en otros tiempos, sino a través de Jesucristo. El arrepentimiento de las vidas hacia lo malo, hacia lo que practicaba el hombre, y lo que sigue practicando es lo mismo que el Señor nos sigue llamando, a un arrepentimiento en relación a las vidas, hacia lo malo que hacían cada uno. No les hablaba de la existencia de Dios, no les estaba hablando si Dios existía o no existía. Ellos eran el pueblo de Dios, ellos conocían al Dios de Israel, ellos no eran ateos, eran creyentes en el Dios verdadero. No les está hablando de la existencia. Como cuando vamos a la vez con la gente y lo primero que a muchos de ellos son ateos, no creen en la existencia de Dios. Bueno, pero no les hablaba de la existencia de Dios, de la creación tampoco. Todo eso ellos lo conocían como nosotros lo conocemos, hermano, ¿verdad?, por la palabra. O de la ley que les dio por medio de Moisés. No le estaba hablando de Moisés, no le estaba hablando de otra cosa, de las normas y los sacrificios y todo de Moisés, no. Al pueblo de Israel no les decía que creyeran en el Dios de Israel, porque ellos ya creían. Lo que les estaba hablando es: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de una vida que no está siendo conforme a la voluntad de Dios. Ellos creían que iban en un camino correcto. Como puede ser muchos de nosotros, decimos que vamos en un camino aparentemente correcto. Y por eso Juan el Bautista les decía, ¿qué les decía, verdad? En este caso, a aquellos hombres le preguntaban qué tenían que hacer en este caso. Mire, vamos a regresar a Mateo. A Mateo
Bueno, vamos a ver, en Lucas está más claro. En Lucas también 3. Lo que le preguntaban a Juan el Bautista, dice, y él se fue en el versículo 3:3, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento. Dice algo que para el pueblo de Israel tampoco existía, porque no había un arrepentimiento en su vida, no había una palabra. Para ellos decían, ya somos cristianos. Bueno, ya no eran cristianos, ya somos hijos de Dios, de Abraham, y hacemos esto y hacemos lo otro, una ley toda chueca y como ellos la querían, y con eso se conformaban, a pesar de que seguían viviendo en una mala conducta hacia Dios, como puede ser hoy. Dice, para perdón de pecados, y luego dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, verdad? Si ellos según estaban llevando la ley mosaica, toda chueca y todas las tradiciones de los judíos, dice, entonces, ¿qué haremos? Y mire lo que le dice. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Sí se dan cuenta, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo justo, lo bueno, lo recto. No sacar siempre provecho de esto, del otro, de aquello. Esto es lo que el hombre, pero como ya somos cristianos, ¿verdad? Pues decimos que podemos hacer lo que queramos. No, aquí les estaba diciendo claramente qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no tenían que hacer. Que dejaran de practicar, de hacer una vida como cada quien la quiere, vivir como hoy en día, haciendo lo que cada quien quiere, el mal, el pecado en sus vidas, que se arrepintieran, que dejaran de practicar esas cosas, y aunque para ellos ya no les parecía malo, ¿verdad? Para ellos ya no les parece malo, como ahorita para el mundo y para la gente. Pueden hacer lo que quieran y no les parece nada malo, todo lo hacen conforme a lo que ellos creen y piensan. Entonces, que se arrepintieran. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento, hermanos? Cuando se habla a una persona de arrepentirse, ¿qué quiere decir? Préndele ahí la luz, Carlitos, por favor, para que se vea, que no veo si están dormidos o despiertos. Ahorita. A ver, tenemos que empezar por la primera palabra. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué creen o cuál es la idea que tienen del arrepentimiento? ¿Cómo? Un cambio de mente. ¿Qué más? Cambio de actitud hacia el pecado, hacia lo malo. Arrepentirse de todo lo malo. Arrepentirse. Bueno, todos estamos de acuerdo en eso. El arrepentimiento quiere decir eso, dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. ¿Sí? Cambiar la mente, pero no solo la mente, la actitud también, la actitud, el sentimiento, todo lo que es el alma. O sea, un cambio continuo y dejar de hacer lo malo, o sea, dejar de practicarlo. ¿Me entiendes? Porque podemos estar aquí y seguimos haciendo lo mismo y lo mismo, no hay arrepentimiento. ¿Me entiendes? Entonces es como acabo de decir, dejar de hacer
lo que hacemos y que no es justo, que no es bueno, que no es santo, que es una conducta contraria a la voluntad de Dios y dejar de practicarlo continuamente. Y luego dice, para perdón de pecados. El arrepentimiento tiene como causa y como efecto, ¿verdad? El perdón de pecados. Cuando una persona se arrepiente de corazón hacia las cosas malas que está haciendo, entonces de parte de Dios está el perdón de pecados. Cuando no hay un arrepentimiento sincero, verdadero, sigue practicando lo mismo y por lógica sus pecados no son perdonados. El arrepentimiento es necesario, hermanos, para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Mientras los hombres no quieran dejar de practicar el mal, el pecado en sus vidas, a cuenta como los religiosos romanos o la misma iglesia evangélica pueden seguir viniendo, pero sin dejar de hacer y de practicar lo mismo. No vale. Siguen siendo en algunas cosas haciendo lo mismo, lo malo, lo que no es bueno delante de Dios. Entonces cada quien tiene que analizar su corazón, ¿verdad? En sus vidas, aunque digan creer en Dios, hermano, ellos decían creer en Dios, dice, y no digan ser hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de esas piedras, ¿verdad? Creer en Jesucristo, ser miembros de una iglesia o de una religión, si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de vida, no importa lo que el hombre diga ser. Lo importante es el fruto que tenemos que dar por el cambio que hubo en nuestra vida. Aunque tengan una posición económica como el pueblo de Dios, a veces pensamos que por tener una religión, por estar en la misma iglesia cristiana, por tener una posición económica como los judíos, tenían una posición económica y creían que eso les vale. Aquí a la gente también en la tierra, los gentiles o el mundo cree que por tener una posición económica están en una mejor posición ante Dios, o inclusive antes de morir hasta dejan sus herencias para cosas, para según el bien, ¿no? Creen que por esa no, la posición económica no te sirve si no estás también cambiando tu vida. O una religión, una posición religiosa. También dice, pero pues si ya los fariseos decían ser fariseos, ¿verdad? Tener una posición religiosa superior a la gente, al pueblo. Y, sin embargo, seguían practicando cosas indebidas. De nada sirve que sean pastores, que prediquen la palabra, que sean misioneros, que sean maestros, que sean lo que quieran, que sea lo que sea. Si seguimos practicando el pecado, de nada nos vale nuestro trabajo, nuestro talento, nuestras acciones, ¿verdad? No. Entonces, tenemos que hacer mención a nuestros propios pecados, porque nuestros propios pecados nos van a condenar. Y para esto tenemos que reconocer lo que Dios llama, lo primero que es también dentro de nuestro discipulado, por esto es personal, arrepentimiento de pecados. ¿Qué llama Dios pecado? ¿A qué le llama Dios pecado? Tú y yo le podemos llamar pecado a muchas cosas y a otras le damos mucha licencia a nosotros, ¿verdad? De hacer ciertas cosas. Eso no es pecado para mí. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo que Dios llama pecado. Y la creencia que nosotros tenemos sobre lo que decimos ser pecado para el hombre. ¿Cuántas veces cuando vamos el mensaje, la palabra a la gente, y ellos dicen, yo no soy pecador, yo no peco, yo quién sabe qué, yo no puedo ser echado al infierno? Y cuando les presentas nomás los 10 mandamientos y que empiezan a ver, ¿has hecho esto? Pues sí. ¿Has mentido? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Has adulterado? Y así, y le sacas la listota. Pues no, que no eras pecador. ¿Me entiendes? Y si el Señor nos saca todos nuestros trapitos al sol, mejor ni le digamos, ¿verdad? Porque nos va a faltar muchas lavadoras para echarlas. Entonces tenemos que reconocer lo que Dios le llama pecado, no el hombre. Y luego
ya vimos lo que les decía aquí Juan el Bautista. Así que el primer paso, el primer punto de la doctrina de la enseñanza de Jesucristo es ¿qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Y saben qué? El arrepentimiento no nada más es cuando empezamos en el camino continuo. Ahorita el arrepentimiento es una parte que tenemos que seguir practicando cada que pecamos. Y no me digas que no hemos pecado. Ahorita leo unos versículos, ¿me entiendes? Porque ya cuando sigues practicando el pecado se endurece tu corazón y ya no te das cuenta y no te arrepientes. Bueno, entonces el primer punto de la doctrina de la enseñanza de Jesucristo es el arrepentimiento de todos los hombres sin excepción, sean judíos, sean gentiles, sean sacerdotes, sean pastores, sean lo que sean, ¿verdad? Empezando por Israel, que ellos creían que los pecadores, ¿quiénes eran? Los gentiles, y ellos decían que no eran pecadores. Los pecadores son Beto, ¿cómo no? Josué, qué sé yo, ¿verdad? Cada uno podemos ser Chen. Todos somos pecadores, ¿verdad? Empezando por la nación de Israel y empezando por su iglesia, porque de ahí nos rescató el Señor, hermano, ¿verdad? Sin un genuino y verdadero arrepentimiento, nadie puede entrar al reino de los cielos. Por eso hay que analizar. Sin un genuino y verdadero arrepentimiento, nadie puede entrar al reino de los cielos. Podemos estar aquí, podemos estar en muchos lugares, pero al reino de los cielos sin un genuino arrepentimiento no hay entrada. Una cosa es que se cree, y todavía nosotros, hermanos, creemos que el arrepentimiento es solo para los hombres más malos. O sea, para los ladrones. No, eso sí se tienen que arrepentir. Para los borrachos, para los viciosos, para los estafadores, para todos estos, ¿verdad? Por vidas de pecados que son visibles a los ojos del hombre. Y creen que el arrepentimiento es solo para ellos. Sí, para ellos sí, que se arrepientan. Ellos sí necesitan, pero nosotros no. Nosotros ya somos hijos de Dios. Había una persona que decía que él no pecaba, y decía ser cristiano. Pero si lo confrontas con la palabra de Dios, verás que todos somos pecadores, aún ahorita, ¿verdad? Dice, fíjese, Lucas, por eso todo está aquí, hermano. Cuando queramos nosotros justificarnos, ve Lucas 18:9. Queramos justificarnos por lo que hacemos, por lo que somos. Los judíos se justificaban. Los fariseos se justificaban por la vida religiosa que llevaban. Pero miren lo que dice, por eso tenemos que ver ante los ojos de Dios, hermano, no ante los hombres. Nosotros podemos decir, no, hombre, ese hermanito, mira, ya hasta le salieron alas, pero a lo mejor son alas del chamuco, ¿verdad? Porque no son del Señor. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos, y esto es igual, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. A Dios no se le escapó nada, hermanos. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, consigo mismo. Claro, y es muy bueno orar consigo mismo, con uno, mira, yo soy re bueno, mira, yo no hago esto, mira. Dice, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Como nosotros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, que estaba ahí el pobrecito. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho esto también, ¿no es cierto, hermanos? Si hubiéramos oído esto, hubiéramos también justificado al pecador, ¿no es cierto? Y al otro le hubiéramos dicho, oye, ¿qué te pasa? Vete por allá. Dice,
Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Entonces, ¿cuánto pecado hay todavía en nuestro corazón? Y no me digan que no. Soberbia, orgullo, altivez. Yo soy mejor que fulanito, yo soy mejor que... ¿Cómo? Falta, así también era para allá. Pero primeramente aquí estamos viendo una autojustificación personal, como dice aquí, ¿verdad? Confiaba en sí mismo. Confiamos en nosotros mismos, capacidades, talentos, yo no sé, tantas cosas, posiciones, todo lo demás, ¿verdad? Confías en ti mismo. Entonces, ¿cuántas clases de pecado tenemos en el corazón? Aquí lo estamos viendo con el fariseo. El pecado interno que no se ve, hermano. El pecado que lo que más queremos es que no me lo echen a ver, que no me lo tomen en cuenta. Lo queremos ocultar, el pecado interno oculto que hay en el corazón. Por eso, ¿cómo podemos decir que haya un justo, hermano? ¿Quién puede decir, verdad, ser mejor que el otro? Y si eso dices, lo más seguro es que estás en tu corazón, tienes soberbia. Dice, ejemplo, la soberbia. ¿Cuántas veces somos soberbios? A mí no me diga, hermano. A veces hablamos con un hermanito cualquier cosa, ¡ay! Hasta da miedo. Porque se levanta, ¿verdad? A mí no me diga, hermano, esto, qué sé yo. Aún, de veras, es muy difícil tratar con un hermano y confesarle, decirle algunos puntos que esté mal. ¿Por qué? Porque la soberbia ve en el corazón. ¿No hay soberbia? ¿Orgullo? Dime quién no tiene orgullo en su corazón. Todos. Y no me diga, yo soy humildito. ¿Qué humildito vas a ser? Soy como Juan Diego, dice. Humildito, ¿verdad? No me digas. Altivo. Oh, ¿cómo ves a los demás? La altivez, el orgullo, la soberbia. Sentirse y creerse autosuficiente por su dinero, por sus obras, por su hasta inteligencia, porque hay hombres muy inteligentes, o por cualquier concepto, por su estudio, por lo que sea, por sus talentos. Pensar que son autosuficientes, yo puedo sostenerme a mí mismo, yo puedo qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Falta de amor al prójimo. Este es uno de los puntos que creo que la iglesia más debemos enfatizar. Nos falta mucho amor al prójimo, hermano. Mucho amor a los hermanos. En fin, amor al prójimo. De servicio al Señor. La falta de servicio al Señor también es un pecado, hermano. Ve, recuerda lo que el Señor reparte los dones y aquel que lo escondió, ¿cómo le fue? ¿No es un pecado la falta de servicio a Dios? Es que yo, ¿para qué sirvo? Pues no, hay unos sirven de tropiezo, pero esos no son para bendición, ¿verdad? Los que sirven para tropiezo son puestos por el chamuco, ¿verdad? No por el Señor. No, hay que servir a Dios, hermanos, de acuerdo a su don, su talento, porque finalmente Dios te lo va a pedir al final. Y aunque aquí no podemos decirles, hermano, ayude con esto, lo otro, porque se enojan, se molestan y qué sé yo, pero cuando lleguen a la presencia de Dios, digan, yo te di estos talentos, ¿qué los hiciste? A ver qué le dicen al Señor. Ahí sí peleense con el Señor, de servicio al Señor. Son tantas cosas que no reconocemos los hombres como pecados ocultos, aún en su iglesia. Mi esposa acababa de decir, dice, todo lo que no es de fe, ¿qué? ¿Es qué? Pecado. Todo lo dice el Señor, hermano. Todo lo que no es de fe, no proviene de la fe, es pecado. Imagínense. Fíjense cuántas cosas tenemos que confesar al Señor y pedirle perdón, Señor, porque a veces no tengo la fe suficiente y quiero suplir esa fe por mis talentos, por esto, qué sé yo. Todo lo que no proviene de fe es
pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Ahí está, ahí está. No, ¿cuántas cosas? ¿No tenemos que arrepentirnos, hermanos? Pero pues, hermanos, ya soy hijo de Dios. Pues ten en cuenta que si no practicamos la verdad, ¿verdad? El amor al mundo, hermano, el amor al mundo y a las cosas del mundo, todo eso es pecado. El Señor dijo que el que amara más, ¿verdad?, al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Seamos sinceros, ¿cuántas veces aman más al mundo, a todo lo que es del mundo? El amor a su propia vida. Dice que el que ama más a su propia vida que a él no es digno. El que ama más a su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, que al Señor, no es digno del Señor. Tenemos que amar a Dios antes que a todo. ¿Cuánta gente que han llegado a la iglesia, por lo menos aquí, y por una causa, razón, que ya sea la familia, los papás, la esposa, el esposo, los hijos, lo que sea, no los dejan ya venir al servicio y prefieren seguir a la familia, al papá, a la mamá, al esposo o a la esposa y se alejan del Señor? No son dignos de Dios, no son discípulos del Señor. Tenemos que ser sinceros, hermano. Tenemos que amar a Dios primero y seguirlo a Él antes que todos. Yo les he dicho, antes que mi familia, antes que mis hijos, está el Señor. Si ellos en un momento no quieren venir, lo siento. Yo no voy a dejar el camino del Señor por nadie ni nada. ¿Por qué? Es primero el Señor. ¿Ok? Entonces, el amor a todo esto. Lucas 14:25, usted ya lo leímos la otra vez. ¿Cuántos a los negocios, hermano? ¿Se acuerdan con el joven rico cuando le dijo al Señor, vende lo que tienes y sígueme? Ya no pudo. ¿Por qué? Porque amaba más su dinero, su negocio. ¿Cuántos, seamos sinceros, hermanitos, ya no están porque el negocio, aman más al negocio, al dinero, que al Señor? Si no puedo porque mi negocio, ¿verdad? Pero en este caso, en Lucas 16:9 dice así, Lucas 16:9, y yo os digo, dice el Señor, fíjese, todo esto es parte de lo que Dios nos dice, de lo que nos pide, hermano, para sus hijos. Dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Todo esto lo dice el Señor, no nosotros. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántos hermanitos, verdad, por el amor a los negocios, al mundo, han dejado el camino? Y es la verdad, porque aman más las riquezas, el mundo, que al Señor. Y creen que todavía están en el Señor, que es el problema, ¿verdad? Dicen, pues de todos modos yo sigo creyendo, pero no sigues amando ni buscas al Señor. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros. Fíjese, los avaritos. Y se burlaban del Señor diciendo, ay Señor, tú dices eso. Se burlaban de Él. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Qué terrible, ¿verdad? Fíjese cómo dice que ellos se burlaban. Y entonces él dijo, vosotros os justificáis a vosotros mismos. Esto es lo que hacemos. Somos buenísimos para justificarnos, buenísimos. Tenemos una maña para justificarnos, hermanos. Qué barbaridad. Que así fuéramos para confesar nuestros pecados en vez de justificarnos, ¿verdad? Dice que los ávaros
lo oían y se burlaban de él. Y el Señor les dice, vosotros sois los que os justificáis a sí mismos. Ellos eran los que ponían sus condiciones, pero decir, sí, pero es lo que sea. Se engañaban y se engañan. Ante los hombres se justifican en su propia opinión. Pero es que mira por esto, es que el otro, es que siempre se justifica en su propia opinión, por el gusto, por su gusto, por la conveniencia. Inclusive hacen doctrinas para justificar su posición, su acción y todo lo demás. ¿Me entienden o no? Claro, ¿por qué? Porque esa es la forma en que el hombre quiere justificarte al hombre. Sí, mira, no voy por esto, no voy por lo otro, no hago por esto, no hago por lo otro, no hago justificarse ante los hombres, ellos mismos y ante los hombres. Siempre nos queremos justificar lo malo que hacemos ante los hombres. Si le decimos, hermano, esto, hermano, por esto, bueno, ya se justificó. Ya quedó saldada su deuda delante del hombre. Está bien, hermanito, tienes razón, tienes mucho, ¿qué? Tienes mucha razón por esto. Sí, ¿cómo no? Siempre vamos a buscar cómo justificarnos ante los hombres, ¿sí cierto o no? Pero no ante Dios. Nunca, más que arrepentirnos y confesar. Si hemos pecado, hermano, no nos justifiquemos. Hermano, pequé por esto, es que lo otro, y mire, no, hay que confesar, no justificarnos, ¿verdad? Sino confesar nuestros pecados. Recuerden que los primeros que se quisieron justificar, ¿quién fue? Adán. ¿A quién le echó la culpa? A la pobre mujer. ¿Y la mujer a quién? Al chamuco, ¿verdad? Ese sí, échenle la culpa al chamuco. Pero de todos modos no les valió, ¿verdad? No les valió ni a uno ni al otro, ni al chamuco también, no le valió. La cuestión es, si ellos se hubieran arrepentido, hubieran pedido perdón, no se hubieran querido justificar. ¿No se dan cuenta, hermano? Cualquier cosa nos queremos justificar ante Dios en vez de confesar, Señor, la verdad, o no tengo ganas, no puedo, no quiero, no esto, no lo otro. Pero siempre nos vamos a justificar haciendo delante de Dios, ¿verdad? En vez de reconocer nuestro pecado, nuestro arrepentimiento. Es por todo esto que necesitamos reconocer, aunque seamos iglesia, el arrepentimiento, no el justificarse diciendo, yo ya soy salvo, ya soy un miembro, qué sé yo. Pero la verdad, Lucas 13, 1, 5, mírelo. Pero fíjese, lo que más hablaba, yo me acuerdo de un hermano, no lo conocieron, sí lo conocieron, que él decía que el arrepentimiento no se debería de predicar. Hijo de mí. Él decía que el arrepentimiento no se debería de predicar a la iglesia, que nosotros no necesitamos, hágame favor, hermano, cuando lo que primero que predicó el Señor fue el arrepentimiento y continúa, mire lo que dice. En ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es una de las doctrinas más fuertes y más importantes que el Señor nos pone. Es el principio para entrar al reino de los cielos, el arrepentimiento, no el disculparnos, hermano, por esto, por lo otro, no tengo tiempo, no puedo, no, el arrepentimiento y se acabó, ya no le demos vueltas al asunto, hermano, no le des vueltas, te vas a marear de tanta vuelta, ¿verdad? Al final de cuentas, si eres hijo de Dios, vas a ser como el hijo pródigo, vas a tener que llegar a reconocer y decir, si he pecado contra ti, me arrepiento, Padre, y perdóname. ¿Qué le das tanta vuelta? Vas a ir a comer con los puercos, ¿verdad? Pero muchos quedan ahí, otros no regresan. Entonces, ya se dieron cuenta que necesitamos el arrepentimiento para el perdón de pecados. Aún estando en las iglesias,
seguimos practicando, o por lo menos no practicando, pero cayendo en ciertos actos de pecado. A ciertos actos, ya vimos que hay muchos actos de pecado internos, o que no reconocemos, o que no queremos reconocer, menos confesar. No es necesario que se lo digas, aquí véngase a confesarte con el pastor. No, confiésate con el Señor, y confiésale tus pecados al Señor, no al pastor, no al hermano Chen, al profeta, no, ¿verdad? No, confiésaselos al Señor, ¿no? Entonces termino con este versículo, 1 de Juan 1, 8, 10, para que veamos qué dices. Que muchos dicen que no han pecado o que ya no pecan. Dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Desde el 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Fíjese, ese es el mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Sabemos que en tinieblas es pecado y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué no hay esa comunión a veces unos con otros? Por algo que está enturbando, ¿verdad?, el pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces reconozcamos, hermano. ¿Sabes? Porque no hay justo, no hay ni uno. ¿Qué quieres? ¿Justificarte y decir que tú no eres pecador? Hermano, con la mente, con el pensamiento, con tantas cosas pecamos. ¿Cuántas cosas no pecamos, hermano? Entonces lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor. Solo reconociendo y confesando sus pecados ante Dios podemos ser perdonados, no disculpados. Vamos a ser ni justificados o esconderlos, no, confesarlos. Entonces el arrepentimiento es continuo, no nada más es una vez que entramos al camino del Señor y durante todo nuestro caminar ya no confesamos nuestros pecados, ya no decimos que hemos caído en ciertas condiciones de pecado, ¿me entiendes? Aún amando más al mundo, aún amando más tantas cosas. Entonces, este es el primer paso que el Señor dio. Rápido les voy a decir los pasos, así rápido ya. Este es el primer paso, el arrepentimiento. ¿Cuál sería el siguiente? La fe. El otro paso que es parte, arrepentimiento, que eso es continuo. La fe igual, continuo, siempre. Fe en el Evangelio de Jesucristo. Fe en el Evangelio, creer. 3, el bautizo. Porque más adelante lo dice en ese paso, ¿verdad? El siguiente paso es arrepentimiento, fe, que es creer en Cristo, el bautizo, que nosotros ya todos dimos ese paso, bautizo. 4, luego vemos todo lo demás, el congregarse, el ser parte del cuerpo de Cristo. Ese es otro paso doctrinal que el Señor, ya usted sabe dónde está, el congregarse. 5, la obediencia al Evangelio y a los 10 mandamientos. No ha sido quitado los 10 mandamientos, hermano. Entonces, obediencia al Evangelio. Mire, nomás le leo unos versículos. Apocalipsis 14, 12. Obediencia. O sea, nuestra obediencia tiene que ser real, verdadera al Evangelio de Cristo y a los mandamientos. Dice 14:2 está hablando, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús en los evangelios. Entonces, la obediencia a Dios radica en la palabra, en el Evangelio de Cristo y en la fe en Jesucristo.
¿sí? Y 12:12 dice lo mismo. Entonces, obediencia a su evangelio y mandamientos. Es otro paso del discipulado, pasos que Cristo dijo. Y después de todo esto viene otro paso más, que es un paso en el que ya casi son pasos y pasos, y hasta es correr casi. Viene el crecimiento, madurez, el crecimiento o madurez de cada hijo de Dios. La madurez, el desarrollo, el crecimiento de cada hijo de Dios, pues es lógico, ¿no? Ya después de esto, en cada hombre, en la iglesia, a través del conocimiento doctrinal, del plan, del propósito de Dios para su iglesia. Eso está en Gálatas 4. Él puso unos profetas, apóstoles, maestros, para el fin de perfeccionar a los santos, a fin de que lleguen a la madurez y a la plenitud del Hijo de Dios, ¿sí? O sea, este es el sexto paso, que así lo veo yo, ¿verdad? Donde viene la madurez, el crecimiento, el desarrollo de cada Hijo de Dios en la iglesia, a través de la continua vida aplicada al conocimiento, al estudio, todo lo demás, ¿verdad? Para conocer el plan, el propósito de Dios para su iglesia, que no solo es para esta vida, que a lo mejor nos pensamos, creemos que, bueno, nomás voy a preparar para esta vida. No, hermano, lo que Dios nos está llamando y poniendo un propósito, ¿verdad? No es para esta vida terrenal solamente, este es temporal, nos está preparando ¿para qué? Para la vida eterna, para recibir el reino de los cielos. Pero mientras estamos aquí, debemos de mantener también una vida santa, temporal, sino para la vida eterna. Y esto lo vemos en Efesios 4. Y otra parte, el servicio. Porque Dios nos ha llamado a servir, hermano, a servir, ¿sí? No a que te sirvan, a servir. El servicio a Dios en su iglesia y al mundo. Y la práctica, tanto de conducta moral, de santidad, como de servicio a la obra o de acuerdo al ministerio, don que Dios te dio del Señor. Repito, el servicio a Dios, ¿verdad? Que eso es lo que parte también del discipulado. ¿Para qué estudian los hombres? ¿Para qué se preparan? Para un servicio, ¿no es cierto, Silvita? Tienen que ser un servicio en un lugar, ¿no? Son licenciados, abogados y todo lo demás, ingenieros, pero van a tener que practicar lo que conocieron. Entonces, el servicio a Dios en su iglesia, cuando ya terminaron, cuando ya son maduros, cuando ya hemos desarrollado el conocimiento, la vida y la santidad. Porque muchos dicen, están sirviendo, pero su vida no tiene la imagen, como vamos a decir Roma, ¿no? Los sacerdotes, el papalote. Y cuántas denominaciones o grupos están sirviendo, pero ¿qué vida llevan? O sea, la santidad no se ve en sus vidas. Entonces, eso no sirve. Entonces, el servicio a Dios en su iglesia y al mundo y la práctica tanto de conducta moral, santidad, como de servicio en su ministerio, su don, en la obra del Señor. Apúntenle esos puntos, hermanos. Los repito. 1. Arrepentimiento. Todo el tiempo, apúntenlo, ¿sí? Y entre más practiquemos también el arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Más conscientes nos hacemos de que cuando el pecado viene a molestarnos de hacer nada. Bueno, en fin, ya sabe, el arrepentimiento todo el tiempo. La fe en el Evangelio de Jesucristo y en sus mandamientos. Los mandamientos son vigentes, hermanos, ¿verdad? El Evangelio, el bautizo en agua, que ya es parte también, paso del discipulado, ¿no? Dice que ya lo hicimos, gracias a Dios. La congregación en la iglesia, o sea, la comunión, el reunirse, la congregación en la iglesia de Jesucristo. O sea, que es parte del discipulado, es parte de la vida de los hijos de Dios. El ser parte de un cuerpo, de una iglesia, ¿sí? La congregación, ¿sí se entiende? Ese es el otro punto. 5, la obediencia, porque hermano, pues la obediencia a su evangelio y a sus mandamientos. 6, la madurez, desarrollo, crecimiento
a través del conocimiento doctrinal del plan, propósitos de Dios. Porque veíamos ayer o el otro día, ¿no? Que aún a los ángeles les vamos a predicar, hermano, les vamos a enseñar, imagínense. Y por lo Dios, imagínense, ¿qué van a decir los ángeles? ¿Qué les vamos a decir, verdad? Si no nos preparamos, no les vas a decir de María, de Pedro, no les vas a hablar del hermano Ernesto, ni del hermano Beto, ni del... No, tenemos que decir la obra de Cristo. En fin, y el servicio al Señor. Tenemos que servir a Dios, hermano, porque Dios nos va a pedir cuentas también de los dones, para eso somos creados, hermano. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios y ayudarnos, hermanos, a que sigamos en el propósito de Dios, porque dice que nos hizo reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Claro que la oración también. Pues, vale. Padre, te